Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En el nombre de Jesús estamos en vivo y en directo desde el Facebook de la Iglesia Plenitud de Dios. Como siempre les digo, la Iglesia Plenitud de Dios ya no existe más, pero seguimos compartiendo de la palabra de Dios y quería compartirles en este momento de Jeremías. Vamos a hablar de la elección de Dios. ¿Qué les parece si hablamos de la elección de Dios? La Biblia habla de que nosotros fuimos predestinados en Cristo Jesús y que Dios nos ha escogido a nosotros en Cristo Jesús. Y vamos a ver con Jeremías, un poco, lo quiero hablar en griego, lo que estuvimos viendo, lo que vamos a ver ahora lo voy a hablar un poco desde el griego antiguo. Y vamos a leer en Jeremías capítulo 1, versículo 5, ¿no? Puede ser versículo 4 y 5, versículo muy conocido. Vino pues palabra de Jehová a mí, esto es una Reina Valera 1960, podríamos leerlo de otra traducción, pero vamos a leerlo de esta traducción. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones, le decía el Señor a Jeremías. Y acá hay una palabra muy interesante en griego porque hay una palabra que es conocer, que es gignosco, creo que lo estoy pronunciando bien, pero no sabría decirles, que se usa en el Nuevo Testamento, que es conocer, experimentar, tener una relación íntima, habla de la intimidad sexual incluso, que es gignosco, que es cuando María dice que no conoció a su esposo José, hasta que no nació Jesús, ¿no? Ahí está diciendo que no tuvo relaciones sexuales, ¿no? Hasta que Jesús no nació. Bueno, esa palabra ginosco es también, por ejemplo, cuando el Señor dice nunca los conocí, ¿no? Ahí usa ginosco de vuelta. Ese conocer, de experimentar, de tener cierta experiencia con la persona, de conocerla y de tener como cierta intimidad. Tiene como un poco esa connotación. Pero acá lo que es interesante es que no usa la palabra ginosco en el griego koiné de la Septuaginta, sino que usa la palabra epistemai. Creo que la estoy pronunciando bien, no sé si la estoy pronunciando bien. Epistemai, ¿no? Y epistemai significa, uno de los significados que me llamó la atención de las posibilidades de esta palabra epistemai, de saber conocer, es estar seguro de, y también es creer, puede significar como creer en, ¿no? Creer en algo. Entonces, desde ese griego, desde esa palabra griega, podemos entender que Dios le estaba diciendo a Jeremías, yo estaba seguro de ti. Es decir, yo desde antes que nacieras yo estaba seguro de ti. Es decir, yo te escogí con una seguridad plena, dice el Señor. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que nosotros cuando somos escogidos por Dios, no es que es una obra del azar, que Dios dijo, bueno, este sí, este no. No, Dios sabía, tenía en su voluntad, en su conocimiento, estaba seguro de a quienes escogió. Él creía en los que había escogido. Vamos a ponerlo en esos términos. Sabía a quienes había escogido desde antes de la fundación del mundo. Así como Jeremías, Dios le dice, yo estaba seguro de ti, yo estaba seguro de que te había escogido, yo estaba seguro de ti antes que naciese, yo te conocía, tenía esa confianza en ti antes de que nacieras. También se puede decir, ¿no? Como que Jeremías, Dios le decía, yo estaba seguro de ti. Yo estaba seguro de que te escogí a ti. No es obra del azar que tú seas escogido de Dios. No es obra de una, como decían algunas personas, un accidente de átomos que tú existas, sino que yo deposité en ti esa confianza, esa seguridad de que tú eres mi escogido, le decía el Señor, ¿no? Y hay un misterio, hay que decirlo, hay un misterio frente a todo esto, que es qué vio el Señor en nosotros. Quizás en otro estudio lo podamos ver, qué vio el Señor en nosotros para escogernos. Porque cuando habla de Israel, en Isaías 43 creo que es, que dice que fuiste de gran estima delante de mis ojos, te vi honorable, le dice Israel a Jacob, ¿no? Al pueblo de Israel, te vi honorable y fuiste de gran estima a mis ojos, pero no especifica por qué, ¿no? Entonces entendemos que Dios a Jeremías, a los que son como Jeremías, a los que son escogidos, Dios los tuvo como gran estima delante de sus ojos, ¿no? Qué bueno saber que Dios, que para el mundo no somos nada, pero para Dios fuimos de gran estima delante de sus ojos. Y eso tiene que cambiar nuestra perspectiva de lo que somos, de nuestra identidad en Cristo Jesús. Porque fuimos escogidos en Cristo
y no como un producto de la casualidad, sino que fue a conciencia cierta que Dios nos escogió. Y ahora dicho esto, voy a profetizar un poco, porque si no me dice profetiza, me dice háblales del arrepentimiento, así que hay que arrepentirse, como siempre lo decimos, hay que arrepentirse en el nombre de Jesús, hay que arrepentirse de los pecados, de las maldades, hay que arrepentirse, volverse de los malos caminos, volverse del camino de las tinieblas, volverse del camino del mundo y buscar la santidad, buscar al Señor. Justamente acá dice, hablando de santidad, ¿no? Antes que naciese te santifiqué. Ya antes de nacer ya estaba consagrado. La palabra en griego ahí es consagrado, consagrar. Ya antes de nacer ya estaba consagrado como profeta. Todavía no había recibido su ministerio, pero él ya era, antes de nacer ya era profeta. El ministerio ya viene con uno. La santidad ya está consagrada. Uno, cuando habla de santificación, de consagración, se habla de una separación del resto del mundo para los fines prácticos de la consagración del plan de Dios, del reino de Dios. Antes de nacer ya estábamos consagrados como hijos de Dios. Qué tremendo, ¿no? Antes de nacer. Incluso antes de nacer Dios ya nos tenía como consagrados. Por eso la palabra habla, la Biblia nos habla de la predestinación de Dios, que fue antes de la fundación del mundo, ¿no? Y Él preparó buenas obras para que andemos en esas obras, para que vivamos por esas buenas obras que Él preparó para que andemos, ¿no? Entonces Él nos consagró, como a Jeremías, antes de nacer ya estábamos consagrados. Pero esta consagración no es un acto fortuito, como lo digo antes, sino que es un acto que Dios hizo a conciencia y con su soberana voluntad para escogernos y separarnos y darnos un ministerio incluso antes de nacer. Hay un propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros antes de nacer, que muchas veces hay que descubrirlo, y a veces Dios lo revela por medio de un profeta, por medio de un pastor, por medio de alguien. Dios revela los propósitos de Dios para esa persona. Sin Cristo nada podemos. Y el Señor me hablaba del arrepentimiento. Diles que se arrepienta, escucho. Yo, el Señor, el Dios de Israel, el que envió a su Hijo en carne, diles que se arrepientan de sus pecados, que me obedezcan, porque el tiempo se acerca, el tiempo de mi venida se acerca, dice el Señor. El tiempo de mi venida se acerca, yo, el Hijo de Dios, testifico. El tiempo de mi venida está pronta, dice. Diles que se arrepientan, que pronto se vuelvan a mí, que acepten la santidad de Dios, dice Jesucristo. Yo, el Hijo de Dios, testifico, arrepiéntanse, porque el reino de Dios ha venido y vendrá, dice el Señor. Vendrá el reino de Dios, arrepiéntanse porque juicio viene. Juicio para las naciones, dice el Señor. Juicio para todo aquel que hace maldad, iniquidad, pecado e inmundicia, dice el Señor. Dice el Espíritu Santo, tengan fe, hijitos míos. Tengan fe a los que guardan su santidad. Tengan fe porque son escogidos del Padre desde antes de la fundación del mundo. Tengan fe porque vienen tiempos de gloria para la iglesia, dice el Señor. Esto dice el Espíritu Santo. Sé libre, sé libre, sé libre en el nombre de Jesús. Sé libre en el nombre de Jesús. Sé libre en el nombre de Jesús. Se rompen cadenas de impiedad, se rompen cadenas de maldición. Padre, rompe esas cadenas en el nombre de Jesús. Rompe cadenas de incredulidad, rompe cadenas satánicas. Toda brujería se corta en el nombre de Jesús. Toda brujería se corta en el nombre de Jesús. Corta la maldición demoníaca. Y ahora sé libre en el nombre de Jesús. Sí, Shabbat te paz. Gloria a Dios. Solo en Jesús hay salvación. Hay que aceptar a Jesús de todo corazón. Cristo viene pronto por su iglesia. Dios los bendiga. Esta es la palabra que traje para hoy. Hasta pronto. Y seguimos adelante.